amigos? Muy bienvenidos, muy buen día luego de intensas lluvias que azotaron nuestro departamento, nuestro país en general. Melo y Cerro Largo ha sido noticia a nivel de nuestro país por estas lluvias que produjeron muchas inundaciones y generaron más de 200 familias evacuadas. Vaya nuestra solidaridad, nuestras oraciones, y la Iglesia siempre está a la orden para contribuir en todo aquello que esté a nuestro alcance. Y hoy también teníamos un inconveniente técnico. Seguimos entonces con Verdad y Vida y decíamos que nuestra ciudad ha sido noticia por las intensas lluvias que produjeron grandes inundaciones, cientos de familias evacuadas, y que la Iglesia siempre está a la orden para contribuir con la población en todo aquello que está a su alcance. Y en esta jornada también, en esta noche, nuestro país debuta en las eliminatorias del Mundial de Fútbol de cara al campeonato 2026. Y en un principio solo la AUF lo transmitía, usted debía contratar un servicio de streaming. Finalmente hubo negociaciones y la multinacional, que siempre está a la vanguardia en estos temas, logró una negociación para transmitirlo, y así también nuestra empresa de todos los uruguayos, Antel. ¿Y por qué digo todo esto? Porque para ver el partido de hoy usted tiene que estar en sintonía con el servicio de transmisión correspondiente, porque si no, no lo podrá ver de ninguna manera. Entonces, cuando suceden cosas negativas en nuestra vida, en la sociedad, en el mundo de hoy, nos preguntamos dónde está Dios y por qué Dios, por qué no hace nada, por qué sucede lo que sucede, aumenta la violencia y tantas cosas que están pasando en nuestro querido Uruguay y en el mundo entero. Vale decir que de la misma forma necesitamos ponernos en sintonía con Dios. El profeta Isaías decía en la antigüedad, 2700 años atrás, que los caminos de Dios no son nuestros caminos, y nuestros caminos no son los de Dios, tampoco los pensamientos. Dios dice: cuanto está más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los vuestros. Por lo cual uno tiene que interceptar esa señal que viene de Dios, en el buen sentido, porque ya Dios dio el primer paso, que fue enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios no envió al mundo para condenarlo, no lo envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por Él. Pero el requisito es que uno crea y se disponga voluntariamente a recibir a Jesús como su Señor y Salvador. No obliga a nadie, es un regalo de Dios que viene dado por gracia, favor inmerecido, y lo toma el que quiere y el que no lo descarta. Y lo peor es que los gobiernos, los líderes que gobiernan las naciones y el mundo, por lo general, en su inmensa mayoría, no quieren saber nada con Dios, todo lo contrario, combaten todo lo que es fe religiosa, y ellos dicen: bueno, nosotros vamos a resolver los problemas de la humanidad con el concurso de la razón, que cada vez se va perdiendo más, el concurso de la razón, la ciencia y la tecnología. O sea, descartan a Dios y afirman que esas creencias son para los tiempos premodernos, esa franja
de la historia que va del siglo V al XIV, y hoy vivimos en el posmodernismo, donde la inteligencia artificial, la ciencia ha avanzado tanto, que no deja lugar a que la gente tenga fe en Dios, porque hoy día todo usted lo resuelve con un clic, hoy lo resuelve todo con hablarle a un dispositivo, y por ahí, todo está a su alcance. De hecho, los líderes de este mundo dicen: para el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Si necesitas un órgano, te lo van a imprimir en una impresora 3D. Si necesitas algo, lo alquilarás y un dron te lo llevará a tu casa. Esas son algunas de las 8 metas que los líderes de este mundo se han propuesto para el 2030. Para estar en sintonía con Dios hay que, primero que nada, cambiar de canal. En el canal que usted se mueve, de pronto no se está sintonizando con Dios, no lo está escuchando a Él, no está viendo su imagen. Y yo le traigo algunos pasajes bíblicos en los cuales son un claro ejemplo de cómo la naturaleza humana, la mente humana, le cuesta mucho sintonizar con la mente de Cristo, con el poder y la energía que viene de parte de Dios. Uno es el episodio que se da en el marco del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Esto está registrado en San Juan capítulo 4, donde la Biblia dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Jesús no hacía nada por casualidad, ni decía nada por ociosidad, por perder el tiempo, sino que siempre el Señor tenía un propósito. Cada cosa que hacía o decía tenía un propósito divino que tenía que ver con manifestar su poder, su amor y algo, una enseñanza acerca del reino de Dios. Y fue a esta ciudad llamada Sicar, donde se encontró con una mujer samaritana. Jesús ya estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo, era casi el mediodía, sus discípulos habían ido al pueblo a buscar algo de comer, y una mujer vino a sacar agua. Entonces Jesús le dijo: dame de beber, y en ese tiempo judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Entonces sus discípulos no estaban, y la mujer se asombra que un hombre judío le hablara a ella y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Yo soy samaritana. Jesús le dice: si vos conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Serías vos que le pedirías a Él, y Él te daría agua de vida. Evidentemente, agua viva, agua de vida, no suena fácil para alguien que no conoce la palabra de Dios o no conoce al Señor. La mujer seguía enfocada en el agua natural que emergía de ese pozo de Jacob, que tenía miles de años. Y le dice a Jesús: ¿cómo vas a sacar agua si no tenés con qué sacarla? El pozo es hondo. Pero Jesús insiste y le dice: todo el que beba de esta agua del pozo va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque será en él una fuente que salte para vida eterna. Y esta mujer aún no seguía entendiendo, seguía enfocada con su mente y su cabeza en el pozo del agua natural. Y ella le dice: dame entonces de esa agua para que yo no tenga que venir acá a sacarla. Pero Jesús no le estaba hablando de ese elemento natural, físico, que todos necesitamos para vivir. Un hombre, una mujer, un ser humano no puede vivir más de 4 días sin tomar agua, porque los órganos empiezan a disfuncionar hasta que finalmente la persona se muere. Es un elemento vital, sin duda alguna. Y Jesús ofrece no solo esa agua, sino
porque todo fue creado por Dios. El agua natural, como también el agua espiritual, que es Dios mismo la fuente. Y Jesús le dice que esa agua viene de parte de Él. Y ahí se entabla un diálogo donde el Señor le revela su vida privada, su vida social. Llama a tu marido, le dice, y ella responde, no tengo marido. A lo cual Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque el que ahora tenés no es tu marido y tuviste 5 antes que este. Y ahí la mujer entiende que está frente al Mesías, al Salvador, al enviado de Dios, cree en Jesús, deja su cántaro. Cuando uno cree en Jesús siempre tiene que dejar algo para profundizar en la verdad que acaba de encontrar. Va a su pueblo y trae a la población, vengan y escuchen a un profeta que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y la gente luego lo recibe en el pueblo, lo alojan, le dicen, ya no creemos solo por la palabra de esta mujer, sino que nosotros mismos te hemos escuchado y creemos que tú eres el Salvador, el enviado de Dios. Costó un poquito, bastante diría yo, para que Jesús le hiciera entender a esta mujer que no hablaba del agua del pozo, sino que hablaba de sí mismo. Jesús nos da un agua de vida que cuando uno la bebe queda satisfecho y jamás volverá a tener sed espiritual. Como dijo Blaise Pascal, un filósofo y matemático y físico francés, el hombre tiene un vacío con forma de Dios que solo a través de Jesucristo lo puede llenar. Pero sin embargo, por desconocimiento o por rebeldía, la gente siempre intenta llenar ese vacío con cosas naturales, materiales, que nada tienen que ver con el diseño original de Dios para nuestra vida. Luego tenemos el caso del propio Jesús, que dijo, destruyan este templo que en 3 días lo reedificaré, lo levantaré. Y esto está en San Juan 2:19, donde los judíos se enojaron con él y le dijeron, este templo llevó 46 años de construcción y tú lo vas a levantar en 3 días. Evidentemente que estos líderes religiosos del judaísmo estaban enfocados en el templo físico, en la sinagoga física, material, y Jesús les estaba hablando de su propio cuerpo que iba a ser molido en la cruz, previo a ir a la cruz, sometido a 49 latigazos del ejército de Roma sobre sus espaldas, serie de torturas, de daños físicos que iba a padecer antes de su muerte para salvar al mundo mediante esa obra en la cruz y su derramamiento de sangre. Estos judíos estaban enfocados en el templo físico. Jesús les estaba hablando de su cuerpo como templo espiritual, del Espíritu de Dios, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo y que Dios nos anhela celosamente, que Dios es celoso y no admite que uno adore a otro Dios fuera de Él o consulte a los astros o a otras deidades fuera de Él. Pero hoy la gente cree mucho más fácil enfocarse en otras cosas, en otras personas y no en la persona de Jesucristo, quien dijo ser el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Y nosotros acá simplemente estamos para decirle cuál es el canal que usted debe sintonizar para encontrarse con Dios. Ese canal no es una religión, no es una iglesia, no es una organización, no es un líder religioso, ni místico, ni político, ni financiero. Ese canal es la persona de Jesucristo, quien dijo ser que es el único Dios y mediador entre Dios y los hombres. Él es el único camino, es la única verdad y la única vida que podemos recibir espiritual, la vida Zoe, que es una vida profundamente espiritual. Usted y yo, todos los seres vivos, tenemos la vida
biológica, la biológica, de donde viene biología, las plantas, los árboles, los animales, las aves, los peces, los seres humanos, tenemos vida biológica, bios. Pero luego tenemos una segunda vida que es la psique, que es la vida psicológica y emocional. Y por último, la más importante, la zoe, del griego, que es una vida espiritual. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. No se refería a una vida de placeres, sino una vida realmente espiritual, en comunión con Dios, de donde recibimos el poder, la gracia, la energía, el amor, la comunicación entre hermanos, la comunicación con nuestro Padre Celestial, para el cual podemos hablarle y podemos escucharle también. Y qué bueno que es eso. Luego tenemos otro episodio en Mateo 15:2, donde se da el fenómeno de lavarse las manos, donde los discípulos de Jesús son denunciados por los religiosos de la época porque quebrantaban la tradición al comer sin lavarse las manos. Y Jesús les enseña, no es que hay que comer sin lavarse las manos, este proceso lo tuvimos, ustedes saben, en la reciente pandemia, donde se aplicaron medidas protocolares en todo el mundo, literalmente eran las mismas, que use tapabocas, que alcohol gel, que alfombras sanitarias, que le toman la fiebre al entrar a un lugar, en fin, una serie de medidas protocolares. Sabrá Dios cuántas realmente servían para algo y cuántas eran pura estrategia política, pero bueno, eso es un capítulo aparte. Lo cierto es que en todo el mundo se aplicaron las mismas reglas para de alguna forma detener la infección o paliar la situación sanitaria que el mundo le tocó vivir. Y bueno, entonces mostraban como la única solución para el mundo, la única salvación para el mundo era inocularse o era adoptar esas medidas protocolares. Sin embargo, los que estudiamos la situación y nos informamos profundamente, vimos serias irregularidades en las medidas que se debían tomar y no se tomaban, en las comprobaciones mediante autopsias para ver de qué realmente fallecía la gente, si era por el virus chino o era por falta de atención de otras patologías. Usted sabe que el único servicio que permaneció intocable, inmovible, fue el aborto. Eso nadie se lo dijo, pero lo sabíamos nosotros. El propio Ministerio de Salud Pública lo informaba, se detenían todas las policlínicas menos la del aborto. Y lo demás, usted lo sabe, no hay que decírselo. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Comer sin lavarse las manos? ¿Cuál era el problema? ¿No usar tapabocas? No, el problema, señores, se da en que la humanidad está de espaldas a Dios, en que los líderes globales están promoviendo el humanismo universal, planetario, donde excluyen intencionalmente a Dios y se burlan de los profetas de Dios, se burlan de lo que Dios dijo que va a suceder. Y todavía dicen acá no hay lugar para Dios ni para la fe religiosa, eso era para varios siglos atrás. Ahora tenemos ciencia y tecnología y el concurso de la inteligencia, la razón humana, la capacidad de los académicos para estudiar el cosmos, el universo y aportar las soluciones que toda la humanidad necesita para ser feliz. Y uno sabe que nos están mintiendo de manera descarada, que lo que buscan es el poder y el control sobre la humanidad y que lo van a tener y lo están logrando exitosamente porque Dios dice que así va a suceder. Es como cuando Jesús fuera arrestado, que dijo, esta es la hora de Satanás, donde Dios le permitió tener autoridad para arrestar a Jesús y llevarlo a la muerte. Pero Jesús vino a eso, no es que ganó
el diablo, sino que Jesús vino con el propósito de morir por nuestras rebeldías, por nuestros pecados. O sea que no es que Satanás le ganó. La mayor victoria fue al resucitar, porque morir puede morir cualquiera. Tampoco era un mérito morir en la cruz, era la forma de ejecución de los reos más delincuentes de la época. El mérito estaba en la persona de Jesús, que murió en esa cruz y que derramó su sangre. Esa sangre es la que nos redime de nuestros pecados y es la que logró el perdón de toda la humanidad, fundamentalmente de quienes creen en Jesús y se arrepienten de los mismos. Así es que todos necesitamos ser salvos, pero no todos quieren ser y no todos quieren la solución que viene de parte de Dios. Lo resuelven a su manera y mientras tengan recursos a su alcance jamás buscarán a Dios. Como ministros, en los años de experiencia, vemos que cuando la gente llega a la iglesia ya probó miles de alternativas, muchos caminos, otras alternativas, creencias. Y bueno, por ahí alguien le habló de Jesús y dice, ¿qué más da? ¿Qué voy a perder? Ya lo perdí todo, ya probé todo, nada funcionó, bueno, una más, vamos a ver qué pasa. Y si la persona viene sinceramente buscando a Dios, yo le garantizo que usted lo va a encontrar. Y si lo encuentra, su vida no va a permanecer igual, sino que Dios le va a cambiar y le va a generar una gran bendición sobre su entorno, sobre su vida, sobre su familia. Entonces Jesús lo que les estaba diciendo no es lo que contamina al hombre, lo que entra por la boca, sino lo que sale, porque del corazón sale lo que uno hace, lo que uno dice. Dice que salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias, y estos sí contaminan al hombre, y vaya qué contaminación que hay hoy día en cuanto a todo esto. Pero no es comer sin lavarse las manos. Y sabemos que es educación y que es una buena medida sanitaria. Jesús no quiere decir de que no hay que lavarse las manos al comer. Lo que Él quiere decir es que hay cosas más importantes que debemos tener en cuenta para que nos vaya bien y no nos enfermemos. Otro episodio muy conocido en la Biblia es el paralítico, el hombre enfermo de 38 años que estaba postrado en una camilla en el pórtico de Betesda, donde yacían una cantidad de enfermos y necesitados. Esto está en San Juan 5:2. Y bueno, cada tanto venía un ángel, movía el agua y el primero que se lanzaba al agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y Jesús se encontró con este enfermo y supo que llevaba mucho tiempo postrado y le dijo, ¿quieres ser sano? Cualquiera diría, pero caramba, sos el Hijo de Dios y no sabés que este hombre quiere ser sano, que lleva tantos años postrado, buscando y esperando la solución. ¿Cómo le vas a preguntar algo obvio? Pero sabés que Jesús quiere que le articulemos nuestras peticiones. Sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego y súplica en el Espíritu, dice el apóstol. Así que Dios quiere que seamos específicos en nuestras oraciones y que de alguna forma manifestemos nuestra fe al decirle, Señor, yo creo en ti, por favor ayúdame en esto. Y él lo primero que pensó es, no tengo quien me meta en el estanque. Jesús no fue a decirle, que flaco, ¿tenés quien te meta en el agua? ¿Querés que te lleve al agua? No, le dijo si quería ser sano. Cuando el agua se agita, siempre alguien desciende primero que yo. Pero Jesús le dijo, no necesitas meterte en esa agua es natural, un ángel la vuelve sobrenatural de vez en cuando, pero es un agua natural, puede salir de la canilla o venir del lago, agua natural es. No tiene poder en sí misma, es un ángel del cielo que viene, la mueve, la transforma en milagrosa y alguien recibe un milagro de vez en cuando.
pero acá está el que produce y que genera los milagros, no está ahora en esa agua, sino que está aquí frente a ti. Entonces le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y se fue. Justo era un día de reposo. Jesús en una ocasión similar había dicho, yo soy el Señor del día del reposo. El día de reposo fue creado por Dios para Él, para su gloria, para descansar. Y los religiosos de la época estaban tan metidos en el día, en cuidar el día de reposo, que se olvidaron de la misericordia. Por eso Jesús no era dogmático, como muchos acusan al cristianismo de ser dogmático. Nosotros no somos dogmáticos. Vivimos una fe práctica, sin dogmas. Nosotros tenemos relacionamiento con Dios a través de la persona de Jesús. Le hablamos, Él nos habla, nos ayuda, nos fortalece, nos consuela cuando lo necesitamos. Todos tenemos debilidades, pasamos por momentos duros, difíciles, y sin duda necesitamos de Dios. Entonces este hombre no sabía quién era que lo había sanado, y cuando le preguntaron dijo, yo qué sé, no sé nada quién fue que me sanó, porque Jesús siguió su camino. Luego lo encontró en el templo y le dijo, como pudiste ver, has sido sanado, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. ¿Qué significa esto? Que hay enfermedades, que hay problemas, circunstancias que son emergentes de nuestros pecados. Y acá Jesús lo dice en claro, tú viviste mucho tiempo enfermo por causa de tu pecado, Dios te perdonó, Dios te sanó, pero ahora no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. Hoy día mucha gente hace lo que quiere, vive a su manera, y llega el momento que empieza a cosechar lo que sembró. Uno nunca cosecha en el momento que siembra, pero sí estamos sembrando en cada momento de nuestra vida y al pasar del tiempo vamos cosechando aquello que hemos sembrado. Por eso es fundamental que podamos saber y entender que más allá o más acá nos van a alcanzar las consecuencias de nuestras acciones y omisiones. De ahí que Jesús le dice, no peques más para que no te sobrevenga algo peor. No significa que un cristiano deja de pecar, significa que no practicará más el pecado. Todos cometemos errores, todos nos podemos equivocar, pero no voluntariamente vamos y de manera intencional vamos a buscar hacer lo malo, sino que no practicamos más el pecado, aquello que antes nos tenía agarrado, ya fueran vicios, malos hábitos, la mentira, el engaño, el adulterio, etcétera, etcétera. Entonces, más procuraban matarlo los religiosos de entonces. Qué falsedad y qué hipocresía. Pretendían hablar de Dios, pero ellos mismos lo que hacían era querer matar al enviado de Dios, que era Jesús. No creían en Él, no entendían nada, porque Jesús vino y dijo claramente, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, la puerta al cielo, yo soy el pan de vida. Todas las cosas que Jesús dijo de sí mismo, y la gente no creía en Él. O sea, miles sí creían porque veían las señales, pero en general no. Por eso es que le invitamos a que sintonice el canal de Dios, que es la persona de Jesús. Dios le bendiga y será hasta nuestro próximo Verdad y Vida.